Capítulo 1. Ningún copo de nieve en una luz nunca se sintió responsable. La mayoría de las personas son otra gente. Sus pensamientos son opiniones de alguien más, sus vidas una imitación, sus pasiones una cita. Oscar Wilde. En 1990, conscientemente comencé un viaje increíble del autodescubrimiento. No tuve ni idea dónde esto conduciría, pero yo iba de todos modos. Yo había tenido bastante. Este mundo nunca había tenido sentido para mí, la injusticia, la estupidez, el modo en que el sistema convierte a la gente en un poco más que máquinas que trabajan por un ciclo de vuelta de experiencia y comportamiento repetitivos que ellos histéricamente llaman vida. No vivimos la vida nos vive a nosotros. Hay excepciones y muchos leerán este libro, pero a la mayoría de las personas les dicen qué pensar, dónde ir, qué hacer y cómo hacerlo. ¿No es tan así? Bien, ¿dónde consigue usted su información, que le lleva a alcanzar conclusiones sobre usted y el mundo? ¿Quién decide a qué hora usted se despierta cada día laborable? ¿Quién decide dónde va usted y qué hace usted cuando usted llega allí? ¿Quién decide cómo lo hace usted? Si usted es como la mayoría abrumadora de la gente actualmente residente en este mundo de ensueño, aquellas decisiones no son tomadas por usted en absoluto, ellas son impuestas por el sistema, la telaraña del control que dicta su voluntad sobre su vida. Usted consigue su información de los medios dominantes que le venden las falsedades diarias sobre las cuales usted decide qué pensar y creer. Usted tiene que despertar a una cierta hora porque usted tiene que presentarse a trabajar, y usted no puede llegar tarde. Usted va donde sus jefes le dicen que vaya y usted hace lo que ellos dicen. Si usted se rebela, usted es despedido, y si usted no cobra, usted no puede costearse una casa o suficiente para comer. Y no es solo usted. Y su familia y otros que dependen de usted. Si usted no sirve al sistema, ¿cuáles son las consecuencias para ellos? Para afrontar todas estas necesidades y responsabilidades percibidas, usted tiene que pasar cada día manteniendo a otra gente feliz. A su vez, los jefes también siguen servilmente las imposiciones de aquellos que los controlan, y ellos no se atreven a salirse de la línea tampoco. Los jefes tienen jefes, también. Tome a un agricultor que suministra comida a un supermercado. Él ordena a sus peones agrícolas, y si ellos no hacen como él les dice, ellos son despedidos. Pero él también tiene que hacer lo que sea que el supermercado le dice o él pierde el contrato y puede salir del negocio. Al siguiente nivel, aquellos dirigiendo el supermercado tienen que responder a accionistas, quienes incluirán gente que sirve a sus jefes, y jefes que sirven a sus propios jefes. Y así sigue y sigue, este círculo de dependencia e imposición de la voluntad. El esclavo de un hombre es el amo de otro hombre, la oveja de un hombre es el pastor de otro hombre. Este es el modo en que el mundo está deliberadamente estructurado. El sistema quiere a cada uno controlando a todos los demás, y esto es hecho de 1.000 millones de modos diferentes. Lo que llamamos sociedades libres, son gulags con cualquier otro nombre. El sistema no nos sirve, nosotros le servimos. Somos esclavos que nos engañamos con que somos libres porque no queremos afrontar la realidad de nuestra grave situación. Yo estaba en un programa de radio norteamericano una noche cuando un oyente señaló un gran punto. Él comparó a la humanidad con el marido que sabe que su esposa es infiel, pero trata desesperadamente de persuadirse de que no es verdad. Cuando ella llega a casa, él la interroga sobre dónde ha estado y con quién ha estado. El marido sabe la verdad, pero él espera desesperadamente que la explicación de su esposa parezca lo bastante creíble para él para continuar. Engañándose a sí mismo con que todo está bien. Él prefiere oír una buena mentira a aceptar una verdad desagradable. Del mismo modo, la mayoría de las personas no quieren afrontar la conspiración y corrupción de los gobiernos o preguntar por qué los países van a la guerra contra civiles indefensos, incluso el suyo propio. Cuando los gobiernos dan mentiras y excusas por sus acciones grotescas, la mayoría de las personas están listas para aceptarlas porque ellos quieren creer que las mentiras son verdad. La alternativa es enfrentar el hecho que el gobierno no es un sirviente benigno de la gente, es al revés. Esto es enfrentar el hecho que las fuerzas que controlan los Estados Unidos son capaces de orquestar los horrores del 11 de septiembre y culpar a alguien más,
y que ellos pueden asistir descaradamente a funerales para las víctimas sabiendo que ellos ayudaron a matarlos. ¿Cuánta gente es lo bastante fuerte para enfrentar esto y qué significa esto para sus vidas? Esta es una razón principal de por qué las mentiras oficiales prevalecen como la verdad aceptada. La alternativa es demasiado impensable, demasiado insoportable, para contemplar. Entonces la mayoría de las personas no lo hacen. Páseme un balde, cargado de arena. Lo mismo es verdad de la negación colectiva que tenemos acerca de nuestras vidas. Tengo una casa grande y un coche grande, ¿no es grandiosa la vida? Bien, la casa y el coche pueden ser grandes, pero ¿la vida? ¿Cuántas personas hacen lo que realmente quieren hacer? ¿Cuántos son realmente felices, realizados y en paz con ellos mismos? Casi ninguno, en verdad. ¿No es eso en sí mismo una condena profunda de la locura que llamamos la vida? La mayoría de las personas hacen lo que ellos piensan que tienen que hacer, y esto significa servir al sistema en los términos del sistema. ¿Por qué confundimos la vida con el mundo como es experimentado actualmente? ¿Qué tiene que ver la vida con dinamitar a niños delante de sus padres y padres delante de sus hijos y llamar a esto liberación? ¿Dónde está la vida en levantarse a la misma hora cada mañana para sentarse en el mismo embotellamiento, o cola para el mismo tren, en camino al mismo trabajo que lo deja aburrido, frustrado e insatisfecho, antes de volver por el mismo embotellamiento, o misma cola, para mirar la misma TV nocturna que lo trata como un idiota? ¿Dónde está la vida en enviar a nuestros niños a escuelas y universidades diseñadas para escupirlos como los dientes programados de la siguiente generación? Pero otra vez, preferimos convencernos de que tenemos un buen trabajo, buena carrera, buena vida, y damos a nuestros niños una buena educación, a enfrentar el horror de horrores que la vida es realmente mierda. O mierda comparado con lo que podría ser y nos gustaría que fuera. De hecho, no es la vida en absoluto. Es un velo de lágrimas disfrazado con mucho rímel y toques masivos de autoengaño. Juzgamos nuestra felicidad por nuestro estado de infelicidad, y nuestros logros por los símbolos y baratijas que el sistema ha decretado que son los elementos necesarios del éxito. El día que yo escribía esto vi los resultados de un estudio sobre la salud mental y emocional de adolescentes en Gran Bretaña, aunque lo mismo se aplica por todo el mundo industrializado, computarizado, y más allá. El estudio, Tendencias actuales en salud mental adolescente, publicado en el Diario de Psicología y Psiquiatría Infantil, reveló que el número de adolescentes de 15 años de edad que sufren de ansiedad y depresión había aumentado en 70% en menos de 20 años. Oye, hablamos de adolescentes de 15 años. El estudio concluyó que una causa clave de este aumento dramático del trauma emocional adolescente era la presión para tener éxito. Debería haber añadido, más exactamente, para tener éxito en los términos del sistema. El estudio decía que las presiones para tener éxito académicamente y la perspectiva de deuda están contribuyendo a la infelicidad extendida. En Gran Bretaña, gracias al gobierno de Blair, los estudiantes afrontan una montaña de deuda cuando dejan la universidad debido a los préstamos que han tenido que sacar para pagar su educación, o lo que aparenta ser ella. La deuda significa el control del sistema, y esta es la verdadera razón de los préstamos estudiantiles. El estudio también indicó el desequilibrio en el tiempo pasado en la escuela comparado con actividades recreativas, algo que he estado destacando durante años. Mantienen a los niños en la escuela hora tras hora 5 días por semana, y cuando la puerta carcelaria se abre los envían con tarea para el hogar. Cuando tienen los niños y la gente joven el tiempo para hacer lo que ellos quieren hacer. Respuesta. Entre el diluvio del mamarracho académico diseñado para resultar el forraje mental que mantiene al sistema rodando como una bola de nieve fugitiva, acumulando cada vez más de nuestras libertades y unicidad en su estela diaria. Otro estudio, la encuesta de dolores de crecimiento, informada por la Asociación de Prensa del Reino Unido en octubre de 2004, confirmó estas tendencias con 3/4 de padres entrevistados diciendo que sus hijos estaban bajo mucha más presión que la que ellos habían soportado a la misma edad. Un porcentaje similar dijo que la presión de los pares y las tensiones en la escuela, como acoso escolar y exámenes, tenían el mayor impacto en la salud emocional y bienestar de su niño. ¿Y los exámenes para qué, diga?
para revelar el grado al cual el sistema controla sus mentes y su percepción. Según la encuesta, 7 de cada 10 padres dijeron que el gobierno debería invertir más en la provisión de servicios de salud mental para niños y la gente joven. Oh mi Dios, sáquenme de aquí. No hablemos de tratar el problema. ¿Qué tal si eliminamos la causa? ¿Qué tal si cambiamos el modo en que sus niños se sienten diciéndoles que se relajen y se diviertan porque la educación y aprobar los exámenes del sistema son un montón de mierda? La educación está para programar, adoctrinar e implantar una creencia colectiva en una realidad que satisface a la estructura de poder. Se trata de subordinación, limitación, y la mentalidad, no puedo, no puedes, porque eso es lo que el sistema quiere que cada uno exprese en su viaje a la tumba o la caja caliente. Lo que llamamos educación no abre las mentes, atornilla la tapa. Como Albert Einstein dijo, la única cosa que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Él también dijo que la educación es lo que queda después de que uno ha olvidado todo lo que aprendió en la escuela. ¿Por qué hace a los padres orgullosos el ver a sus niños conseguir certificados de logro por decirle al sistema lo que exige oír? No digo que la gente no debería buscar el conocimiento, pero si hablamos de libertad aquí, eso tiene que ser hecho en nuestros términos, no los del sistema. Es también esclarecedor notar que los políticos, funcionarios del gobierno, periodistas, científicos, doctores, abogados, jueces, líderes comerciales y otros que administran o sirven al sistema, son invariablemente aquellos que han pasado por la misma máquina mental universitaria, adoctrinamiento. Tristemente, tan a menudo se cree que inteligencia y aprobar exámenes es lo mismo. Yo estaba en una discoteca una noche donde la pista de baile estaba vacía porque el disc jockey tocaba música que la gente no quería oír. Este ego del infierno se negó a cambiarla y pregunté si eso era muy inteligente dadas las circunstancias. Él se ofendió ante tal insinuación. Él tenía la prueba de que él era inteligente, tenía un título universitario. Divertidísimo. Inteligencia básica es ver que la gente no baila porque la música es una mierda y cambiarla por algo que les gusta. Un título universitario es para decirle al sistema lo que él le ha dicho a usted que le diga. ¿Qué hay de inteligente en eso? La mayor parte de la gente se engaña a sí misma con que ellos son libres al no probar nunca si la teoría es verdadera. Parecen moscas atrapadas en una telaraña, y mientras no traten de moverse, pueden convencerse de que ellos podrían hacerlo si quisieran. Es solo que ellos no quieren ahora mismo, vea usted, figura 1. Si lo intentaran tendrían que enfrentar el hecho que su culo está súper pegado al sistema de control de alguien más con la comida a punto de ser servida ellos. Ellos siguen haciendo lo que las dictaduras del gobierno les dicen que hagan, sin cuestionar o discutir, y perpetúan la ilusión de que ellos tienen libre elección no haciendo nunca una. Tener mis alas pegadas a esta telaraña está bien para mí porque decido no volar. He encontrado a tantas personas durante años que pensaron que ellos eran libres hasta que ellos hicieron algo que estaba fuera de la norma. Una gran verificación de la realidad siguió porque, para citar a aquel gran cómico norteamericano, Bill Hicks, usted es libre de hacer lo que le decimos. A medida que el estado global orwelliano surge rápidamente de las sombras, este autoengaño sobre un mundo libre se hace mucho más difícil de sostener. Pero en vez de mirar fijamente su grave situación en la cara, la mayoría solo intenta más arduamente mirar hacia otro lado. La mayoría de las personas son rápidas para quejarse de lo que pasa en sus vidas, y el ancho mundo, aún así ellos se convierten en piedra cuando se trata de hacer algo sobre ello. Mucho mejor, parece, es evitar su propia responsabilidad culpando a alguien más. El mundo es como es porque hemos permitido que unos pocos lo hagan de ese modo y solo señalar con el dedo a aquellos pocos no es suficiente. Estamos todos implicados en esto. Voltaire capturó este tema brillantemente cuando dijo, ningún copo de nieve en una luz se sintió jamás responsable. A partir del tiempo cuando yo tenía 7 u 8 años de edad este mundo, me pareció loco, y cuando comencé a ver lo que está detrás de la ilusión que llamamos la realidad, yo era una puerta abierta. No había ninguna necesidad de empujar, yo ya me balanceaba. Tenía que haber una razón de por qué el mundo era tan absurdo y por qué tan pocos parecían capaces de verlo o al menos, admitirlo a ellos mismos.
Mis experiencias increíbles desde 1990 me han mostrado que en efecto hay una razón, un método en la locura. La sociedad es como es porque aquellos en el control quieren que sea de este modo. Esto conviene a su orden del día para la dictadura global. La historia extraordinaria detrás de la fachada de la vida diaria ha sido desplegada ante mí paso a paso, y este libro representa el próximo un salto gigantesco en un reino y realidad donde pocos están preparados para ir. Figura 1. ¿Te gustaría salir hoy, Bill? Punto. No gracias, compañero, estoy feliz sentado aquí. Él lee dosis diaria de ilusión, pero podríamos salir si quisiéramos, ¿verdad? Punto. Seguro podríamos. Está bien, entonces, no es grandioso ser libre, punto. Explico cómo comenzó mi viaje en Cuentos del bucle del tiempo, pero, en resumen, una psíquica me dijo que me sería dada la riqueza espiritual para, en efecto, levantar el velo de ilusión que mantenía a la humanidad en la servidumbre. El conocimiento sería puesto en mi mente y en otras oportunidades yo sería llevado al conocimiento, me dijo la psíquica. Un hombre no puede cambiar el mundo, pero un hombre puede comunicar el mensaje que cambiará el mundo, dijo ella. Muchos otros psíquicos repitieron los mismos temas. Había secretos para ser revelados, secretos enormes, y yo sería llevado a este conocimiento y a comunicarlo a una escala global. Uno dijo, la búsqueda ardua no es necesaria. El camino ya está planeado. Solo tienes que seguir las pistas. Pareció fantástico entonces, pero cuán cierto resultó ser. De allí en adelante, mi vida se volvió una explosión de sincronismo y coincidencia. He sido llevado al conocimiento a través de gente, libros y experiencia personal en más de 40 países y las pistas han sido dispuestas, no solo en abundancia, sino en el orden correcto para asimilarlo más rápidamente. He sido guiado a lo largo de un camino que comenzó con un entendimiento de la manipulación en este mundo, la realidad que pensamos es física, y luego me llevó hacia otros reinos que interpenetran lo que los científicos llaman universos paralelos. En los 2 primeros capítulos voy a resumir esta información antes de moverme a la siguiente etapa asombrosa en la revelación que se despliega de quiénes somos, dónde estamos, y qué hacemos aquí. Figura 2. El Estado fascista global Illuminati. El plan es para una dictadura del gobierno mundial que incluye un segundo nivel de superestados como la Unión Europea. Lo que ahora llamamos países serían simplemente filiales administrativas controladas por el gobierno, Banco Central y Ejército mundiales. Esta estructura permitiría que unos cuantos impongan su voluntad a la población global. Durante los años 1990, gracias a guía invisible y a coincidencia sincronizada, comencé a entender y comunicar el nivel de 5 sentidos de una conspiración global para el control humano orquestado a través de una red de sociedades secretas y familias que se cruzan conocidas como los Illuminati. Estos son las familias que controlan gobiernos, el sistema bancario, corporaciones transnacionales, cárteles de petróleo y farmacéuticos, medios de comunicación mundiales, agencias de inteligencia, fuerzas policíacas y hasta lo que se enseña en las escuelas y universidades. Todos estos aspectos de la sociedad, y muchos más, son por último controlados por las mismas familias Illuminati que persiguen el mismo orden del día, agenda, programa, plan, de la tiranía global. Su objetivo es un Estado fascista centralizado encabezado por un gobierno, banco central, dinero y ejército mundiales que esclavizará a una población con microchip conectada con, y controlada por, una red de ordenadores global, figura 2. La gente se rió la primera vez que sugerí que este era el plan, pero solo los no informados y con mente de hormigón sonríen ahora. La pesadilla del Gran Hermano, orwelliano se despliega día a día, sobre todo desde el 11 de septiembre. Esto no es sorprendente cuando usted se da cuenta que aquellos ataques fueron tramados por la misma fuerza que ahora los usa como una excusa para imponer su orden del día fascista de salvarnos del terrorismo. Vea a Alice en el Mundo Maravilloso y el desastre del Centro Mundial de Comercio. Podemos ver claramente la centralización de poder y propiedad en todas las áreas de nuestras vidas que avanza rápidamente y se ha hecho conocida como la globalización. Esto no es solo acerca de corporaciones grandes y codiciosas, como tantos de izquierda nos harían creer. Las corporaciones principales no son el fin,
sino un medio para el fin. Ellas son parte de un orden del día coordinado y planeado mucho tiempo para el control global que apunta a cada expresión de la existencia humana. En política tenemos superestados como la Unión Europea, y sus espejos emergentes, la Unión Africana, Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y la planeada Área de Libre Comercio de las Américas, FTA. Estos están estructurados para alinearse con un hecho básico de la vida para dictaduras aspirantes: cuanto más usted centraliza la toma de decisiones, más poder tienen los pocos sobre los muchos. La diversidad es la peor pesadilla del dictador porque él no puede controlar todos los puntos de toma de decisiones. La uniformidad y la centralización son esenciales para el fascismo o comunismo o cual sea el nombre que usted le da a su opción de dictadura. Así, vemos la centralización de todo introducida con un ritmo siempre creciente. El gobierno mundial está diseñado para ser la cúspide en esta pirámide de tiranía política, y el papel del ejército mundial es imponer sus decisiones sobre países que quieren gobernarse a sí mismos. Es por esta razón que los ejércitos nacionales son cada vez más subordinados a, y simplemente una parte de, agrupaciones como la OTAN y las operaciones de pacificación de Naciones Unidas. Es un ejemplo de lo que llamo las puntillas totalitarias, en las cuales usted va paso a paso hacia un objetivo decidido hace mucho tiempo en vez de hacer cambios colosales de repente. Si los pasos son demasiado grandes, muchas personas verían lo que sucede, y esta no es la idea. Nuestra ignorancia es su felicidad. En Europa, la CEE, o Área de Libre Comercio del Mercado Común, se volvió el Estado fascista centralizado conocido como la Unión Europea gracias al goteo del cambio impuesto a través de las puntillas totalitarias, y lo mismo pasa en todas partes. Los Illuminati manipulan sus hombres y mujeres de confianza hasta las posiciones claves en la política, y la mayor parte del resto quienes integran las filas políticas son forraje ignorante. La inteligencia nunca fue un atributo esencial de un político y a menudo es un mal movimiento, desventaja, para la carrera política. A Tim Collins, un miembro del Parlamento conservador en el Reino Unido, un elector le envió detalles sobre defectos en la historia oficial del avión, que supuestamente golpeó el Pentágono en el 11 de septiembre. Ofrecieron al señor Collins la posibilidad de ver una presentación en DVD detallando estas pruebas, pero él hasta rechazó mirarla. Su ayudante ejecutivo escribió que el señor Collins no cree en teorías de conspiración y considera como particularmente reprensible que los creadores del DVD al cual usted se refiere estuviesen procurando jugar juegos con una tragedia tan terrible. Esto fue sin siquiera molestarse en verlo, y el hecho que gente como Tim Collins se convierte en políticos también podría ser considerado una tragedia terrible para aquellos que se supone que ellos representan. Cuando usted tiene a miembros del Parlamento o Congreso con esta mentalidad, y Collins es una norma, no una rareza, la manipulación del sistema político es juego de niños. La política siempre me recuerda el adagio de Albert Einstein que usted no puede solucionar problemas con el mismo nivel de inteligencia que los creó. Figura 3. La dictadura de muñecas rusas. La sociedad global está estructurada como pirámides dentro de pirámides más grandes con una abarcando a todas ellas. Encima están las familias Illuminati, que manipulan su orden del día para el control global a través de organizaciones e instituciones aparentemente inconexas. Las sociedades libres son un mito porque la mano oculta impone su orden del día detrás de este velo del engaño. El control de la banca y los negocios está ya en unas pocas manos y la tendencia sigue. El dinero europeo, el euro, es parte del orden del día Illuminati para reemplazar todas las divisas por una sola moneda mundial controlada por el planeado Banco Central Mundial. Como se relata que Mayer Amschel Rothschild, el fundador de la dinastía bancaria, Illuminati, ha dicho: denme el control del dinero de una nación, y no me importa quién haga las leyes. Lleve esto una etapa adelante y usted tiene el plan para una dictadura mundial en la cual ellos controlan el dinero mundial y hacen las leyes. Las familias Illuminati usan su red de sociedad secreta y sus directores, apoderados, mandaderos entrelazados para controlar todos los principales bancos y corporaciones transnacionales. Pueden parecer ser nombres diferentes en las principales juntas directivas,
pero son responsables ante los amos que los pusieron allí y dictan la política que ellos persiguen. Como detallé en mis otros libros, el mundo es controlado al nivel de los 5 sentidos por una estructura de pirámides dentro de pirámides, como muñecas rusas, una dentro de otra. En lo alto de estas pirámides, especialmente de la más grande que abarca todo el resto, están las familias Illuminati, figura 3. Desde allí ellos manipulan e imponen su orden del día para la centralización del poder global directamente a través de toda la sociedad. Aquellos implicados con grupos de presión, que desafían al sistema en muchas y varias cuestiones, tienen que entender que todos ellos tratan con las mismas familias Illuminati en lo alto de la pirámide. Figura 4. El dinero es simplemente deuda, y hasta el dinero en efectivo, es solo un pagaré que promete pagar en algún tiempo en el futuro. Está allí para que todos lo vean en los billetes de banco británicos. A través de sus corporaciones transnacionales, los Illuminati controlan, entre mucho más, en el mundo, el petróleo, gas, electricidad y abastecimientos de agua, producción de drogas y medicinas, y producción y distribución de comida. Su sistema bancario controla gobiernos, el comercio y la gente prestándoles dinero que no existe y cobrándoles interés sobre él. Lo que llamamos dinero solo es deuda que circula como cheques, transferencias, crédito y hasta dinero en efectivo. Lo que llamamos dinero en efectivo no es dinero, es deuda. El dinero es creado emitiendo crédito una deuda, y sin importar qué forma pueda tomar posteriormente este crédito, dinero en efectivo, cheques, lo que sea, siempre es deuda que se recicla. La palabra crédito es latín para el confía o el cree, y esto es exactamente lo que el dinero realmente es, una creencia de que es verdadero. No lo es. Incluso el asunto de la deuda es una ilusión porque, ¿cómo puede usted estar endeudado si no le han dado nada a usted en primer lugar? Cuando un banco hace un préstamo, no presta nada. Ellos simplemente tipean en su cuenta la cifra que ellos han consentido en prestarle, contra su casa, negocio o tierra. Ellos no crean dinero, ellos crean deuda dando unos toques a las teclas de un programa de ordenador, y a partir de aquel momento usted tiene que devolverles el dinero inexistente que ellos le han prestado, más el interés. Si usted no hace esto, ellos pueden tomar su propiedad por no prestarle nada. Los gobiernos toman a préstamo dinero del mismo modo y los contribuyentes se hacen responsables de devolver a los bancos el dinero inexistente que ha sido tomado a préstamo de su parte por gobiernos controlados por las mismas fuerzas que poseen los bancos. Si usted escribiera esto como ficción, ellos dirían que era demasiado rebuscado para ser creíble, pero esta es la realidad del fraude bancario. Los billetes de banco británicos prometen pagar al portador a petición la suma de lo que sea que dicen que el billete vale, figura 4. ¿Cómo puede ser esto? Si le debo 10 libras y le doy 10 libras, le he dado lo que le debo, ¿verdad? Sí, si el billete de 10 libras es dinero como lo entendemos que es. Pero no lo es. No es nada más que un pagaré, una promesa de pagar una deuda. Cuando usted me presta 10 libras, usted me presta una deuda y cuando le devuelvo las 10 libras le devuelvo la deuda. ¿Cómo podemos pagar dinero a alguien cuando no hay ninguno? Mi esposa, Pam, tenía una carta de la policía de Hampshire, Inglaterra, afirmando que ella había sido atrapada en una cámara de velocidad yendo a 6 millas por hora por sobre el límite en un camino vacío a medianoche. Ellos querían 60 libras por este crimen contra la humanidad. Escribía un tipo en la policía de Hampshire, un cobrador para el gobierno que fue por el título de gerente, ventanilla central. Le pregunté cómo podría ser pagado dinero cuando no había ningún dinero. No era ilegal pagar una deuda con una deuda y cómo, por lo tanto, era posible pagarle sin cometer fraude. Él rechazó contestar a la pregunta, no importa cuántas veces le pregunté porque no tenía ninguna respuesta. El documento de la policía hasta sugería que el dinero sea pagado por tarjeta de crédito. También pregunté al jefe de policía de Hampshire y al director de jueces cómo era posible pagar cuando no había ningún dinero, solo deuda. Ellos también me dieron el tratamiento de silencio porque ellos no tienen dónde ir excepto ignorar la pregunta. Todavía, miles de millones pasan hambre, pierden sus casas,
Viven en la pobreza y hasta mueren por la carencia de dinero cuando son solo cifras ilusorias en pantallas de ordenador. Un comunicado de familia Rothschild a socios en Nueva York, en 1863 resumió la situación perfectamente. Los pocos que entienden el sistema o estarán tan interesados en sus ganancias, o tan dependientes de sus favores, que no habrá ninguna oposición de esa clase, mientras por otra parte, el gran cuerpo de la gente, mentalmente incapaz de entender las ventajas enormes, aguantará su carga sin queja, y quizás sin sospechar que el sistema es hostil a sus mejores intereses. El sistema bancario entero está basado en un fraude de proporciones pasmosas para controlar y suprimir a la gente. No hay nada malo con tener una unidad de cambio y llamarla dinero. Ese no es mi punto. Es que una vez que usted tiene a los bancos privados poseídos por la misma gente creando el cambio a partir de la nada, y cobrando interés por hacerlo, usted tiene todo lo que necesita para la tiranía global. Esto es lo que tenemos y ha sido instalado porque las mismas familias que controlan los bancos, también controlan a los políticos que aprueban las leyes bancarias. Por asombroso que pueda ser para alguien nuevo a esto, a los bancos les permiten prestar 10 veces lo que ellos tienen en el depósito. Es llamado préstamo de reserva fraccionario. Cada vez que usted deposita una libra o dólar en un banco, usted le da el derecho de prestar 10 libras o dólares que él no tiene. Muchas personas piensan que los bancos prestan el dinero de los depositantes cuando ellos realmente prestan aire fresco, cifras en una pantalla. Cuando usted sigue el dinero de banco a banco en cheques y transferencias, etc., usted encuentra que ellos están creando cada vez más dinero de su depósito original o préstamo porque cada vez que es gastado y termina en un banco diferente, más crédito es prestado contra él. La cantidad de interés que los bancos acumulan por este fraude es asombrosa. La manipulación del sistema de dinero diagonal banca es uno de los medios más eficaces de la dictadura de las familias Illuminati y un ejemplo de la profundidad a la cual somos estafados. La gente trabaja en empleos que ellos odian para pagar la hipoteca. ¿Pero qué es esta hipoteca? Es una deuda pagada por el banco a usted a cambio de usted devolviéndoles una deuda aún más grande. Pero usted no puede legalmente pagar una deuda con una deuda. Y ellos dicen que estoy loco. Vea mis otros libros para el trasfondo detallado y extraordinario del fraude bancario global. Esta red Illuminati de bancos y compañías interconectadas usa su influencia, control, en el gobierno para destruir negocios no Illuminatis más pequeños y hacer a cada uno dependiente de las familias de la élite para sobrevivir. ¿Por qué es que los gobiernos continuamente aprueban leyes que hacen la vida más fácil y más provechosa a corporaciones grandes, pero más difícil y costosa para pequeños negocios? Aquí tiene usted la respuesta, y es una ecuación simple: dependencia igual a control, diversidad igual a libertad. En los medios de comunicación, el poder sobre lo que vemos y oímos está ahora en ridículamente pocas manos. Puede parecer que hay una creciente diversidad de medios con cada vez más canales de televisión, pero el número de aquellos que los controlan y sus contenidos sigue contrayéndose. Cuando me convertí en un reportero diagonal presentador de televisión en los años 1970, era impensable que la televisión independiente regional, ITV, estaciones por todo el Reino Unido, no fueran poseídas una independientemente de la otra. Esto se creía esencial para el flujo libre de información imparcial. Pero hoy una compañía, Carlton Granada, controla todo ITV en toda Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La radio, independiente, va por el mismo camino rápidamente. Incluso no es el final porque el orden del día Illuminati exige el control total, y por todo el mundo la regulación de la propiedad de los medios está siendo reducida o acaparada. El gobierno británico bajo la marioneta Illuminati, Tony Blair, ha hecho esto a un grado escandaloso y procura permitir más propiedad extranjera de los medios de modo que las corporaciones globales como Disney, y otros, puedan ingresar. La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, FCC, encabezada por el hijo de Colin Powell, Michael, exige continuamente que los límites acerca de la propiedad sean relajados todavía más. Esto está permitiendo a unas pocas corporaciones Illuminati poseer enormes franjas de los medios nacionales y globales y destruir lo que queda de la diversidad de contenidos y programación.
La idea es controlar la información hasta tal punto que la gente solo verá y oirá lo que conviene a la dictadura Illuminati. Esto es exactamente lo que George Orwell previó en su libro, 1984. Un grupo de medios llamado El Canal Claro, que tiene conexiones cercanas con la familia Bush, es un ejemplo. Ha comprado un número enorme de emisoras de radio estadounidenses y dicta el contenido de las noticias. En Detroit solamente posee 7 de las estaciones más populares de la ciudad. Antes y durante la invasión de Irak de 2003, el Canal Claro financiaba reuniones apuntadas con el objetivo de recolectar apoyo a la guerra suprimiendo opiniones alternativas en sus ondas hertzianas. Las corporaciones principales como la General Electric controlan las redes de televisión estadounidenses de las cuales la mayoría de los norteamericanos consiguen sus noticias. General Electric posee la red de NBC, CNBC, MSNBC, Bravo, Mundos TV, el canal Sci-Fi, Trio, WNBC Nueva York, KNBC Los Ángeles, GMAC Chicago, WCAU Filadelfia, KNTV San José San Francisco, SAS Dallas Fort Worth, WRC Washington, WTVJ Miami, KNS de San Diego, Bit Hartford, WNCN Raleigh, WCMH Columbus, WBTM Birmingham, Gujar de Providence, KVA KWHY Los Ángeles, WNJU Nueva York, WSLCV Miami, KTM de Houston, WSNS Chicago, KXTX Dallas Fort Worth, KVDA San Antonio, KSTS San José San Francisco, KDRX Phoenix, KNSO Fresno, más Denver, WNEU Boston Merrimack, KHRR Tucson y CAC de Puerto Rico. Ellos también poseen Universal Studios, estudio de televisión Universal NBC y distribución de televisión Universal NBC. Imagine el poder que les da para implantar una realidad falsa. Los magnates de los medios como Rupert Murdoch encabezan compañías que controlan torrentes de emisoras de televisión y radio y periódicos por todo el mundo, juntos con el estudio de cine 20th Century Fox, editores de libros como HarperCollins, y el sistema de Internet Delphi. Un activo de Murdoch, Fox News, o Fix News, arreglar las noticias, para ser más exacto, es el canal de propaganda de televisión más parcial que he visto hasta ahora. A través de conglomerados como General Electric, la corporación de noticias de Murdoch, Disney y AOL Time Warner, los Illuminati también controlan Hollywood y la industria de la música. Usted puede ver diferentes etiquetas de música y estudios de cine, pero esencialmente la misma fuerza los domina y decide lo que va y no va a ser visto y oído. Usted apreciará cuando entremos al foco de este libro cuán vital es esta dominación de los medios para el orden del día Illuminati. Esto va mucho más allá y mucho más profundo que solo decir mentiras y esconder verdades sobre los acontecimientos mundiales. Sin esta imposición de lo que la gente en gran parte ve y oye, el resto de la estructura de control colapsaría. Dos pequeños ejemplos de manipulación de los medios y reportaje falso revelan la historia mayor. Una antigua periodista de la BBC me contó cómo le pidieron llevar una cámara a las calles y registrar lo que la gente pensaba de la reina madre cuando ella murió en 2002 a la edad de 101 años. La reportera encontró que el 99% de aquellos a quienes entrevistó dijo que no les gustaba la reina madre, y no les importaba que ella había muerto. Como una periodista de integridad, ella informó la verdad de lo que había pasado, pero se encontró siendo reprendida por sus jefes con severidad. La línea oficial de la BBC era que la reina Mami, un elemento realmente repugnante, era amada y admirada por la nación. La periodista preguntó a sus superiores, aduladores, si ellos estaban diciendo que ella debería haber mentido. En las circunstancias usted debería haber torcido la verdad, dijeron ellos. Ella se fue horrorizada y renunció. Tristemente, hay pocos como ella y la verdad no solo es torcida cada día, es masacrada. Figura 5. Los ataques del 11 de septiembre fueron un ejemplo clásico de la técnica de problema-reacción-solución, y las soluciones fueron todas planeadas mucho antes de que las Torres Gemelas fueran golpeadas. Vea Alice en el Mundo Maravilloso y el desastre del Centro Mundial de Comercio y Cuentos del Bucle del Tiempo para el trasfondo detallado.
mientras yo escribía este libro, tuve mi última experiencia, una de muchos cientos, que destacó la inhabilidad extraordinaria de los medios de informar los hechos y la creencia ingenua del público en lo que ellos leen y oyen. Fui contactado por un programa de televisión llamado Gran Hermano de Celebridades, en el cual gente famosa vive en una casa durante hasta 2 semanas siendo filmados 24 horas por día. Los espectadores votan para expulsar a los famosos, hasta que solo queda uno el ganador. Me reuní con representantes del programa para ver si, por espantoso que el espectáculo era, podría ser una oportunidad de propagar información que el público normalmente no oiría. Rápidamente decidí que no lo era, y nunca más oí de ellos, ni ellos de mí. Pero en los 2 meses y más que siguieron, los periódicos comenzaron a informar que yo iba a estar en el programa. Directamente hasta ese día esto estaba siendo repetido, y un diario hasta envió a un reportero para llamar a la puerta de mi hermano buscando comentarios sobre mi participación. Un diario dominical, Sunday, dijo que yo había sido sustituido en el último momento por alguien más cuando nunca se había programado que yo apareciera. En las 10 semanas en que las historias corrieron ni una sola vez ninguno de estos diarios nunca me preguntó a mí. Todavía, por tonterías que los informes fueran, el público los creyó. Yo era constantemente parado en la calle para ser consultado sobre mi aparición en el espectáculo, y la mayoría de las personas creyeron que esto debía estar pasando porque ellos lo habían leído en un periódico. Los programas de radio repitieron la historia y se volvió la verdad aceptada aun cuando fuera 100% errónea. Lo que acabo de describir es como, minuto a minuto, a la gente se le vende una realidad falsa por parte de los medios. La experiencia del Gran Hermano, y la historia de la Reina Madre, pueden ser ejemplos menores, pero los mismos principios se aplican al reportaje de guerras, política, negocios, finanzas, ciencia y todo el resto como detallo en mis otros libros como Cuentos del bucle del tiempo. La gente es constantemente engañada por una combinación de incompetencia, ignorancia y engaño deliberado. Puede no importar si la gente incorrectamente cree que voy a aparecer en algún programa de televisión basura, pero importa cuando ellos aceptan la historia oficial del 11 de septiembre y la fabricada guerra contra el terror. Luego están los microchips y las cámaras de vigilancia. Usted necesitaría un título honorario en autoengaño para no ver la extensión monumental de la tecnología de vigilancia en todas partes donde usted va. Esto ha sido justificado en respuesta a ultrajes terroristas orquestados por las mismas fuerzas detrás de la introducción de los microchips y la vigilancia. Esta es la técnica que he llamado problema-reacción-solución, en la cual usted en secreto crea un problema, como el 11 de septiembre, cuenta a la gente una historia falsa sobre los autores y motivos detrás de él. Cuando la gente dice que algo debe hacerse, usted ofrece la solución al problema que usted ha creado, figura 5. Como hemos visto desde el 11 de septiembre, estas soluciones avanzan el orden del día orwelliano. La técnica es poner a la gente en miedo, entonces ellos buscarán a sus líderes para protegerlos con nuevas leyes que convienen al plan para la esclavitud humana. El Dr. William Sargant, un psiquiatra en el Instituto Tavistock Illuminati en Gran Bretaña, escribió en su libro de 1957, Batalla por la mente. Varios tipos de creencia pueden ser implantados en la gente después de que la función cerebral ha sido deliberadamente interrumpida por miedo, cólera o entusiasmo, accidental o deliberadamente inducidos. De los resultados causados por tales perturbaciones, el más común es el juicio temporalmente dañado y la sugestionabilidad aumentada. Sus varias manifestaciones grupales son a veces clasificadas bajo el título de instinto de manada, y aparecen más espectacularmente en tiempos de guerra, durante epidemias severas, y todos los periodos similares de peligro común, que aumentan la ansiedad y así la sugestionabilidad individual y masiva. Nos aconsejarían no subestimar el efecto en la psique colectiva en términos de miedo y un deseo de que las autoridades protejan a la gente de ese miedo. Los niveles de vigilancia se han elevado para proteger, controlar a la gente desde los ataques del 11 de septiembre. Cuando usted camina por pueblos o ciudades, usted es observado por una cámara tras otra. Entra en una tienda y es invariablemente lo mismo, como lo es con aeropuertos, estaciones de ferrocarril e incluso, como experimenté recientemente, en algunos taxis.
Sentarme en aquel taxi, con una cámara registrando cada movimiento mío, era tal símbolo de dónde estamos, por no decir dónde vamos. Si usted tiene un teléfono móvil, usted puede ser rastreado con una precisión de pocos metros, y los microchips en coches pueden hacer lo mismo. Su tarjeta de crédito registra cada compra suya y en todas partes donde usted va para usarla, y las bases de datos interconectadas significan que cualquier agencia del gobierno, y muchos otros fuera del gobierno, pueden decirle su historia de vida en íntimo detalle. Ahora tenemos cámaras de reconocimiento del iris siendo introducidas, tecnología de reconocimiento de voz, y sí, el humano con microchip. Como se rieron cuando comencé a decir que allí es donde nos dirigíamos, un sistema en el cual cada niño es implantado con un microchip, unos momentos después del nacimiento. Usted es un chiflado, me dijeron. ¿Todavía oigo el sonido de la risa? Pienso que no, porque la implantación de microchips en humanos está bien en curso. Han usado las puntillas totalitarias para hacer que la gente se familiarice con la implantación de microchips. Comenzaron con animales domésticos y de granja, continuaron con la ropa y otros productos, y finalmente llegaron al objetivo principal: nosotros. Como siempre, ellos enfatizan todas las presuntas ventajas de ser microchipeado, implantado, sin admitir el verdadero orden del día. Ellos dicen que usted sería capaz de rastrear a su hijo, tener sus registros médicos disponibles si usted es atropellado por un camión, y deshacerse de aquellas horribles tarjetas de crédito. ¿Ve cuánto nos preocupamos? Todo podría ser puesto en el chip, bajo su piel, y usted hasta podría pasar por el trámite rápido en un aeropuerto o pagar por sus comestibles sin nunca tener que alcanzar su bolsillo. ¿Ahora no justifica esto ser un animal marcado? Usted sabe que tiene sentido. Un informe de Prensa Unida Internacional, agencia de noticias UPI, que leí en abril de 2004 dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos, DHHS, estadounidense había anunciado un ensayo, proyecto piloto, para monitorear y asistir más estrechamente a la población sin hogar de la nación. Note el uso orwelliano de la palabra, asistir, cuando ellos realmente quieren decir controlar. Conforme al programa piloto, el informe decía que las personas sin hogar en las ciudades participantes serían implantadas con chips de identificación de radiofrecuencia obligatoria, RFID, de modo que los trabajadores sociales y la policía pudieran rastrear sus movimientos en tiempo real. Los partidarios del rastreo subdérmico RFID dicen que la tecnología desalentará a hombres y mujeres sin hogar implantados de cometer delitos, haciendo más fácil para trabajadores del gobierno proporcionar asistencia social, como la entrega de comida y medicina, concluía el informe. Cuando esta gente dice que ellos lanzan ensayos, esto es lenguaje de lengua bifurcada para decir, metemos nuestro pie en la puerta apuntando a gente por la que la mayor parte del público no da una mierda, y cuando la implantación de microchips es un método establecido de identificación venimos por el resto de ustedes. Figura 6. El microchip con el tamaño de un grano de arroz diseñado para convertir a la gente en robots. Una de las compañías principales detrás de todo esto es Soluciones Digitales Aplicadas, Applied Digital Solutions, en Florida, quienes producen VeriChip, con el tamaño de un grano de arroz, figura 6 y 7. He visto informes de medios afirmando que la idea de la fijación de chips en el cuerpo humano permaneció, en gran parte teórica, hasta el 11 de septiembre, cuando un ejecutivo de tecnología en Soluciones Digitales Aplicadas vio a bomberos escribir sus números de insignia a sus brazos como identificación por si ellos fueran desfigurados o atrapados. Esto llevó a la idea de implantar microchips a la gente, se afirmó. ¡Qué completa basura! Destaqué a esta compañía antes de los ataques en un libro llamado Hijos de la Matriz 2001 y su lanzamiento de un chip llamado Ángel Digital. El Dr. Peter Zhou, el científico principal detrás de la tecnología, dijo antes el 11 de septiembre. El ángel digital será una conexión desde usted hacia el mundo electrónico. Será su guardián, protector. Traerá cosas buenas para usted. Seremos un híbrido de inteligencia electrónica y nuestra propia alma. Inteligencia electrónica y nuestro propio cerebro y sistema nervioso central más bien. La idea de la gente con microchips no era bien acogida por aquellos preocupados por la privacidad y las libertades civiles, y la promoción del chip fue suspendida por un tiempo.
Pero después del 11 de septiembre, Soluciones Digitales Aplicadas tomó la oportunidad de golpear con una promoción de ventas de chip humano igual a seguridad humana. Ahora afirma haber implantado un microchip a miles de personas, pero el objetivo es que todos sean marcados. Uno de los primeros clientes de VeriChip incluyó al fiscal general de México para protegerlo del secuestro, y una compañía llamada Solusat, el distribuidor mexicano de VeriChip, ha lanzado un servicio para implantar chips a niños como un dispositivo antisecuestro. No menciona que estos VeriKids, como se los llama, son secuestrados electrónicamente desde el momento en que el chip entra. Soluciones Digitales Aplicadas planea introducir el esquema VeriKid en otros países, incluso los Estados Unidos. Figura 7. Campos de concentración digitales. El mundo con microchip, simbolizado por Neil Hag. Es vital para la libertad humana que la gente rechace ser implantada con un microchip. Orbcomm, una compañía de telecomunicaciones satelitales global, anunció en su sitio web a finales de 2004 que había sido alcanzado el acuerdo con la corporación VeriChip, una filial de Applied Digital Solutions, para proporcionar servicios de satélite y telecomunicación para aplicaciones a ser desarrolladas para el uso con el primer microchip de identificación de radiofrecuencia, RFID, implantable del mundo. Jerry Eisenberg, el presidente de Orbcomm, dijo que la relación con VeriChip proporcionó otra industria nueva e importante que usará su sistema de satélite y su red de infraestructura terrestre para transmitir mensajes globalmente. Sí, para controlar a la gente. Si usted ha leído mi libro, y la verdad los hará libres, sabrá que todo esto fue predicho hace tiempo. Escribí en 1994 que el microchip humano sería vendido a la gente como un medio para proteger a los niños, teniendo archivos médicos disponibles para doctores, y como un modo más conveniente y a prueba de ladrones de sustituir la tarjeta de crédito. Soluciones Digitales Aplicadas usa ya 3 astucias en sus declaraciones de mercadotecnia. En octubre de 2004, la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, Illuminati controlada, dio a la compañía el permiso para vender el VeriChip, una decisión nunca en duda, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense anunció $139 millones en subvenciones para avanzar el plan del presidente Bush para archivos de salud electrónicos, gente con microchip, dentro de una década. La gente trabaja para pagar los impuestos y los impuestos son usados para encarcelar más a la gente. Hasta he visto un artículo sobre un club nocturno de Barcelona ofreciendo a la gente una entrada más rápida, si ellos consintieran en ser implantados con un microchip. Aparentemente, el martes por la noche es ahora la noche del implante, cuando los invitados pueden ser implantados con un microchip entre bebida y baile. ¿Cuántos esquemas de implantación de microchips están siendo introducidos que nunca llegan a los cables noticiosos? Veremos al chip siendo usado y promovido siempre más extensamente de innumerables modos porque el Estado global Illuminati lo exige para el control último, máximo, de la gente. El gobierno británico, por ejemplo, ha anunciado proyectos de introducir carnets de identidad obligatorios, pero esto es solo un escalón, unas puntillas totalitarias, para la implantación de microchips en la población. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. Un científico de la CIA, Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, me dijo en 1997 que el chip es mucho más que un medio de marcación electrónica. Los mensajes que van del chip al ordenador son una cosa, pero más importantes son los mensajes que van en el sentido contrario. Él dijo que ellos podrían comunicarse con los chips introducidos, ya sea aislando a un individuo o hacerlo en masa, y enviar frecuencias que podrían causar dolor severo o enfermedad, manipular a la gente mentalmente y emocionalmente, y hasta matar. El chip podría hacer a la gente dócil o agresiva, sexualmente excitada o suprimida, y afectar sus procesos de pensamiento de modo que ellos no pudieran pensar correctamente o fueran influidos en sus acciones por lo que el chip recibía. Esta es la verdadera historia detrás de la implantación de microchips en la gente. El objetivo del sistema es mantenernos en modo de supervivencia, siempre contemplando el mañana en vez de vivir en el momento. Como John Lennon escribió, la vida es lo que le pasa a usted mientras usted está ocupado haciendo otros planes.
si nuestras cabezas están abajo y nos concentramos en la supervivencia o en buscar el éxito, no miraremos hacia arriba y no veremos el juego que nos esclaviza. Un documento que salió a luz en 1986 describió brillantemente las técnicas en operación en lo que llamamos la sociedad. Fue llamado armas silenciosas para una guerra discreta, o callada, y se informa que otra versión ha estado en las manos de la inteligencia naval estadounidense en 1969. El que tengo fue encontrado, aparentemente, dentro de una fotocopiadora de IBM comprada en una venta de segunda mano en Norteamérica. Este documento larguísimo y detallado delinea una política que ha sido puesta en práctica desde al menos los años 1950. Dice que la guerra discreta fue declarada por la élite internacional en una reunión celebrada en 1954. Una organización Illuminati significativa llamada el Grupo Bilderberg se reunió por primera vez en 1954, Vea y la verdad los hará libres, y esta consiste en la élite global en política, banca, negocios, militares, agencias de inteligencia, etc. El trasfondo, sin embargo, es menos importante que el contenido porque él encapsula la guerra discreta contra la psique humana. La experiencia ha demostrado que el método más simple de asegurarse un arma silenciosa y ganar el control del público es mantenerlo indisciplinado e ignorante de los principios básicos del sistema por una parte, mientras por otra parte se lo mantiene confundido, desorganizado y distraído con asuntos de ninguna verdadera importancia. Esto es conseguido por 1. Desacople de sus mentes, de la planificación, saboteando sus actividades mentales, proporcionando un programa de baja calidad de educación pública en matemáticas, diseño de sistemas y economía, y desalentando creatividad técnica. 2. Comprometiendo sus emociones, aumentando su autoindulgencia y su indulgencia en actividades emocionales y físicas por a. Endureciendo los afrentas y ataques emocionales, violación mental y emocional, mediante un bombardeo constante de sexo, violencia, y guerras en los medios, sobre todo la TV y los periódicos. B. Darles lo que ellos desean en exceso, comida basura para el pensamiento, y privarlos de lo que ellos realmente necesitan. C. Prescribir la historia y la ley y someter al público a la creación anormal, siendo así capaces de cambiar su pensamiento de las necesidades personales hacia muy fabricadas prioridades exteriores. Estos impiden su interés en, y el descubrimiento de, las armas silenciosas de la tecnología de automatización social. La regla general consiste en que hay ganancia en la confusión, a más confusión, más ganancia. Por lo tanto, el mejor acercamiento es crear problemas y luego ofrecer soluciones. En resumen. Medios, mantenga la atención pública adulta distraída lejos de las verdaderas cuestiones sociales, y cautivada por asuntos de ninguna verdadera importancia. Escuelas, mantenga al público joven ignorante de verdaderas matemáticas, verdadera economía, verdadera ley y verdadera historia. Entretenimiento, mantenga el entretenimiento público por debajo de un nivel de sexto grado. Trabajo, mantenga al público ocupado, sin tiempo para pensar, de regreso en la granja con los otros animales. El documento dice de la guerra discreta. Dispara situaciones, en vez de balas, propulsadas por procesamiento de datos, en vez de granos de pólvora, desde un ordenador, en vez de un arma de fuego, operado por un programador de ordenador, en vez de un tirador, bajo las órdenes de un magnate bancario, en vez de un general militar. Esto no hace ningún ruido obvio, no causa ningún daño físico obvio, y no interfiere obviamente con la vida social diaria de alguien. Aún así hace un ruido inequívoco, causa daño físico y mental inequívoco, y de modo inconfundible interfiere con la vida social diaria, es decir, inequívoco a un observador entrenado, uno que sabe qué buscar. El público no puede entender el arma, y por lo tanto no pueden creer que ellos estén siendo atacados y sometidos por un arma. El público podría sentir por instinto que algo está mal, pero debido a la naturaleza técnica del arma silenciosa, ellos no pueden expresar su sentimiento de un modo racional, o manejar el problema con inteligencia. Por lo tanto, ellos no saben cómo pedir ayuda, y no saben asociarse con otros para defenderse contra ella. Cuando un arma silenciosa es aplicada gradualmente,
El público se ajusta diagonal adapta a su presencia y aprende a tolerar su invasión en sus vidas hasta que la presión, psicológica vía lo económico, se hace demasiado grande, y ellos colapsan mentalmente. Por lo tanto, el arma silenciosa es un tipo de guerra biológica. Ataca la vitalidad, opciones, y movilidad de los individuos de una sociedad conociendo, entendiendo, manipulando, y atacando sus fuentes de energía natural y social, y sus fuerzas y debilidades físicas, mentales, y emocionales. ¿Reconoce esa sociedad? Por supuesto, vivimos en ella. La escala del engaño es extraordinaria, llegando incluso a su nombre. ¿Ha notado usted que cuando usted recibe correspondencia que se relaciona con el gobierno, la ley y cualquier cosa que tenga que ver con finanzas, incluso impuestos, su nombre siempre es deletreado todo en mayúsculas, como en David Icke? Esto es porque su nombre en mayúsculas no es usted. Es una corporación diagonal consorcio establecida diagonal o por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, o Economía, al momento de su nacimiento. Cada vez que un niño nace una corporación diagonal consorcio es creada diagonal, o usando su nombre todo en mayúsculas. Ellos hacen esto porque los gobiernos son corporaciones y funcionan conforme a la ley comercial, la ley de contratos. Las leyes aprobadas por gobiernos solo se aplican a corporaciones, y no a hombres y mujeres sin soberano de carne y sangre que viven y respiran, deletreados en mayúsculas, y en minúsculas, o todo en minúsculas, como con David Icke, o David Icke. El hombre, y mujer, soberano que vive y respira está sujeto al derecho consuetudinario, no a la ley comercial introducida por los gobiernos a través de la legislación. El uso de la ley comercial hace mucho más fácil instalar una dictadura elegida, porque, a diferencia del derecho consuetudinario, usted no está sujeto a precedentes acumulados a lo largo de los siglos. Usted simplemente tiene que conseguir que una mayoría vote por una ley en el Parlamento o Congreso, o hacer que el presidente estadounidense firme un documento, y la ley es impuesta. Lo que usted también tiene que hacer claramente no es difícil, es mantener a la gente sin el conocimiento que su nombre en mayúsculas no es ellos. Entonces ellos le pagarán impuestos y estarán sujetos a su jurisdicción y control en todas las áreas de sus vidas al inadvertidamente responder por la corporación David Icke, que ni siquiera saben que existe. En los Estados Unidos usted puede notar que la bandera nacional siempre tiene una franja de oro cuando es mostrada en un tribunal o edificio federal, y usted ve esto también en los uniformes de tropas estadounidenses. Esto es porque bajo el derecho internacional de las banderas una franja de oro indica la jurisdicción de la ley comercial, también conocida como la Ley Marítima Británica, y en los Estados Unidos, el Código de Comercio Uniforme, o UCC. Los norteamericanos piensan que su sistema de gobierno y legal está fijado de algún modo a la Constitución, pero no lo está. Los Estados Unidos, como Gran Bretaña y otros países, son gobernados por la ley comercial para vencer los controles y los equilibrios del derecho consuetudinario. Es otro fraude monumental. Cuando Pam recibió la multa de velocidad de la policía de Hampshire, su nombre estaba deletreado en la carta todo en mayúsculas. Ellos no podían haberlo hecho de otro modo o su ley de tráfico no se aplicaría porque es una ley comercial aplicable solo a una corporación. Escribí a la policía para indicar que ellos habían enviado su amenaza de procesamiento a una corporación, y no a la mujer soberana que vive y respira en minúsculas del mismo nombre. Pregunté cómo una corporación podría conducir un coche, y los desafié a que demostraran su jurisdicción sobre una mujer viva conforme a su ley comercial. Todo lo que ellos dirían es que la ley fue aprobada por el gobierno, y no había nada más que discutir. El cobrador principal en el departamento de la cámara de velocidad dijo que ellos deletrearon los nombres todo en mayúsculas para beneficio de la claridad. O, para ser más exacto, él dijo que esto es lo que le habían enseñado que era la razón. Estamos de vuelta en las pirámides compartimentadas otra vez. El empleado forraje para hacer cumplir el sistema también debe ser ignorante de con que ellos están realmente involucrados, y les dan una explicación falsa de por qué las cosas se hacen como son. Al menos este tipo dijo que se lo habían enseñado. Todos los demás en el sistema a los que he preguntado sobre el uso de nombres en mayúsculas nunca habían pensado siquiera en ello antes. He hablado con secretarios de juzgado, abogados y gente financiera,
Y ellos dijeron que no tenían ni idea de por qué ellos siempre tenían que usar nombres todo en mayúsculas. Tal vez es solo el modo en que el sistema está establecido, dijo un oficinista del tribunal. Sí lo es, pero esto no tiene nada que ver con la claridad. Es porque la ley comercial solo se aplica a corporaciones y entonces ellos deben usar nombres en mayúsculas porque los gobiernos son corporaciones. Escribía el tipo de la policía de Hampshire para decir que si la claridad era la única razón del nombre en mayúsculas, ¿podría él por favor enviar de nuevo su amenaza de procesamiento con el nombre de Pam en minúsculas? Después de todo, no habría ningún problema con la claridad porque todos sabíamos quiénes éramos. Él se negó. Por supuesto que lo hizo. El sistema no le dejaría y aun si él hubiera tratado de tipear un nombre en minúsculas, el sistema informático de la policía habría restablecido las mayúsculas. Tal es la escala del fraude que la gente está siendo procesada por leyes que no se aplican a ellos y multados por dinero que no existe. Asombroso, pero cierto. El detalle y las fuentes para lo que he delineado, y tanto más, pueden ser encontrados en mis otros libros, como Y la verdad los hará libres, El mayor secreto y Cuentos del bucle del tiempo. Pero solo mire alrededor y usted puede ver claramente lo que pasa una vez que usted conoce el orden del día y las técnicas usadas para conseguirlo. El mundo se vuelve un libro abierto cuando usted entiende el juego. Tanto de la dictadura global está en su lugar ya. Las familias Illuminati controlan el dinero, deuda, en su bolsillo o banco, controlan las compañías que proporcionan la mayor parte de la comida, bebida y suministros de energía, incluso el combustible en su coche. Controlan las medicinas que usted toma y los doctores que usted ve, y dictan lo que se enseña en las escuelas, colegios y universidades. Ellos también controlan lo que la ciencia dominante investiga a través de sus opciones de financiación, y controlan los gobiernos que aprueban leyes que convienen a su orden del día y minan o destruyen su oposición. Ellos están a unos pocos años de la finalización con 2012 aparentemente como un periodo objetivo para ellos, parecería. Una vez que tienen la estructura del gobierno global, y sobre todo la implantación de microchips en las masas de la gente, su dictadura fascista será revelada a una escala de horror y locura que pocos podrían imaginar actualmente. Pero esto no tiene por qué ser así. Nuestro destino está en nuestras propias manos si solo lo agarrásemos. El orden del día secreto explica las contradicciones interminables en nuestras sociedades. La gente pregunta por qué las cosas son hechas de un cierto modo cuando hay obviamente mejores opciones, pero ellos no se dan cuenta de que la estructura de poder no está allí para hacer las cosas mejores o más eficaces para la población. Ha sido creada para servir al orden del día Illuminati para la esclavitud humana. De este modo, como el escritor Michael Elner ha dicho. Solo mírenos. Todo está hacia atrás. Todo es al revés. Los doctores destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, los medios principales destruyen la información y las religiones destruyen la espiritualidad.